Como habrás notado, el tema fundamental de todo esto es la experiencia. Y la experiencia tiene un gran componente con el factor emocional, tanto del cliente, pero también de los gerentes y de la empresa que brinda el servicio o brinda el producto. Por lo tanto, el gran desafío también de los gerentes modernos no es administrar la cantidad de recursos materiales que hay. O sea, habrán notado en este curso que los recursos materiales están en un segundo lugar. Estamos hablando de personas. En resumidas cuentas, la gerencia es cómo haces las cosas a través de otras personas para satisfacer las necesidades, deseos de otras personas. El componente emocional es fundamental. ¿Cómo gestionamos las emociones? ¿Cómo gestionamos las emociones que a veces nos desbordan y de la cual a veces no tenemos control? El desafío de un gerente es gestionar su emoción sin reprimirlas, es gestionar su emoción sin dejar ser dominada por ellas. Las emociones del gerente, pero también las emociones de los colaboradores. Paul Ekman, un psicólogo, ha trabajado y ha identificado el tema de las emociones, reconociendo que por lo menos dice que hay 6 emociones básicas, 6 emociones fundamentales que a veces nos controlan y que deberíamos aprender a gestionarla. La primera es la cólera, esta sensación de antagonismo hacia una persona o el hecho de sentirse ofendido por alguien, agredido por alguien, y por lo tanto surge esta emoción llamada cólera. Otra emoción básica es la alegría, es agradable, es una sensación de satisfacción, de bienestar, también es una emoción básica. Una tercera es la sorpresa, sensación de malestar o de sorpresa ante un hecho inesperado. El asco es desagradable, es intenso, ¿no es cierto? La tristeza y el miedo. Estas, dice Ekman, son 6 emociones básicas, 6 emociones que tenemos que aprender a controlarlas, 6 emociones que podrían convertirse en monstruos que nos dominan, tanto al gerente como en la relación con los colaboradores, como en relación con los clientes. El profesor Bernard Roth de la Universidad de Stanford, entendiendo que es fundamental la gestión de las emociones, nos recomienda 2 cosas. Dice, si usted cambia en su manera de hablar, en su manera de pensar, solo 2 palabras, ya usted ha comenzado a gestionar sus emociones. La primera de ellas es muy típico para los latinoamericanos, el pero. Todo está bien, pero, la palabra pero. Dice este profesor que debemos cambiar la palabra pero por la palabra y. Les doy un ejemplo. Si usted quiere ir al cine, pero tiene que trabajar, ya aquí usted está en un problema, porque está poniendo una disyuntiva frente a un hecho agradable, ¿no es cierto?, que podrían ser ambas cosas. En este caso, dice el profesor, cambie la palabra pero por la palabra y. Usted quiere ir al cine y tiene que trabajar. ¿A qué le lleva esto? Si ustedes recuerdan la primera sesión del módulo 1, hablábamos de cómo gerenciar los dilemas. Y lo que estamos haciendo en este caso es pasar de una situación excluyente o una cosa u otra cosa a un concepto de disyuntiva, de dilema. Y eso se gerencia. Usted puede ir al cine y también puede trabajar. No son excluyentes. ¿De qué dependerá? De su capacidad gerencial. De repente va a tener que delegar parte del trabajo para disfrutar del cine, o de repente va a ordenar su tiempo de tal manera
que pueda hacer las dos cosas a la vez. Entonces, la clave aquí está en cambiar las palabras pero por palabras y. La segunda recomendación que nos da este profesor es cambiar la palabra tengo que hacer por el quiero hacer. Esto es muy poderoso. Ya los psicólogos clínicos han demostrado el potencial que tiene este cambio en la estructura de pensamiento de la gente y de la relación que existe con la gente. ¿Usted quiere controlar la ansiedad? Dicen los psicólogos, parta por reconocer que no es que usted debe hacer las cosas, sino que usted quiere hacer las cosas. Si usted aprende a dominar estas dos palabras en su lenguaje, principalmente en su lenguaje interno, el cambiar el pero por el y el cambiar el tengo que hacer por el quiero hacer, ya usted ha comenzado a gestionar sus emociones. Otros elementos básicos de la gestión de las emociones tiene que ver con aprender a controlarnos nosotros mismos, es decir, a desarrollar el autocontrol. Un primer ejercicio fundamental para la gestión de las emociones es aprender a desarrollar la capacidad de atender, la concentración. Hay varios ejercicios, usted lo puede revisar en la internet, hay varios ejercicios para desarrollar esto. Son ejercicios que no requieren mucho tiempo, pero que sí requieren algo de disciplina. Y no es tan complicado hacerlo. Hay un ejercicio fundamental que yo siempre recomiendo. Aprenda a concentrarse en su respiración. Si usted se concentra en su respiración y empieza a darse cuenta lo que significa las actividades musculares que hay cuando uno respira, una actividad tan común y tan corriente, usted está desarrollando su capacidad de atención. 2, el autocontrol. El autocontrol. Ya en una investigación de hace muchos años en la Universidad de Stanford demostraron la importancia que tenía desplazar las gratificaciones. Quizás usted se acuerde del famoso experimento de colocar a niños en una habitación con una mesa donde había marshmallows o malvaviscos. Y la idea era que si no se comían los marshmallows, luego podrían tener el doble de lo que había en la mesa. ¿Qué es lo que demostró esta investigación? Que los niños que tenían autocontrol, que lograban no comerse el marshmallow, tenían una recompensa mayor. ¿A qué va? El concepto es que tenemos que aprender a desplazar las gratificaciones, a tratar de posponer la gratificación. Y esto es muy importante. Lo podemos hacer en detalles tan pequeños como comer algo o en temas más complejos como la de desear un carro, por ejemplo. Y el tercer aspecto, evitemos caer en el autosecuestro emocional. ¿A qué le llamamos el autosecuestro emocional? Principalmente cuando uno tiene relaciones y los negocios y la empresa son relaciones entre personas, a veces caemos en el secuestro emocional, donde la emoción mía, el descontrol de mi emoción, contagia al personal o al cliente. Y el descontento de ese cliente, en su descontrol de sus emociones, me va a contagiar. Al final, esto se vuelve en un círculo vicioso del cual nadie se salva. Aprenda entonces a evitar el secuestro emocional. Trate de detener ese círculo vicioso que se genera cuando uno no sabe controlar sus emociones.